Sí, doctora. Perfecto. El chat va a estar abierto para cualquier duda, pregunta, duda, chisme, comentario, lo que querramos hacer. La idea de hacer esta clase de las bases del desarrollo es un tanto de que ustedes actualicen, porque esto se ve en diferentes cursos. Ustedes van a ver esto en la parte de pediatría, en la parte de neurología, parte de lo que es, vamos a ver ahora, y van a ir probablemente a trabajar a otros niveles de atención en sus serums. La idea ahorita es que ustedes, como médicos en formación, aprendan un poco de lo que es el desarrollo y para ello vamos a empezar con algo muy importante y una pregunta suelta y espero que respondan. Ahí va. Eh, ¿Qué es más importante, el peso de cerebro o alguna otra función que tenga? Es decir, el peso del cerebro de un varón es mayor que de una mujer, ¿cierto? Hará eso a los hombres más inteligentes que las mujeres. Aquí en este salón hay tanto mujeres como hombres. ¿Eso será importante? ¿El volumen de masa cerebral será importante o no? A ver, los leo, los voy leyendo. Sí, no, ¿por qué? Ximena dice, ¿no será más importante la función? Ya, no creo, más importante es el desarrollo de las capacidades durante el crecimiento. Ya, vamos con una idea muy buena. A ver, ¿qué dicen los varones? ¿Tendrá que ver o es importante el peso del cerebro? Entonces, para ir viendo un poquito este tema, este, voy a mostrarles acá unas imágenes. Vamos a ver primero el contenido. ¿Qué vamos a tratar ahora? Lo que vamos a tratar el día de hoy en esta primera clase va a ser bases de neurodesarrollo, la parte de reflejos primitivos, hitos del desarrollo, algunos signos de alarma y la intervención oportuna. Para ello les decía un poco importante, peso del cerebro. Ese animalito roedor que ustedes ven arriba de un ratón al lado izquierdo, ese es una musaraña, cuyo peso cerebral es bien pequeñito. Y el que tiene mayor peso cerebral es el elefante. Ponemos a los representantes de nuestra, de nuestra especie, allá Albert Einstein, porque ha sido considerado uno de los hombres más inteligentes. Y también están otros animales mamíferos, ¿cierto? Entonces, se ha visto que el peso cerebral, el cerebro del elefante tiene un peso de 5 kilos, el del hombre en promedio entre kilo y medio, 1200 en mujeres, y así va disminuyendo. Entonces diríamos, ya, el peso no es tan importante, dicen, ¿no? Más importante es la función. Pero hay algo importante, peso en relación al tamaño corporal. Kilo y medio para un hombre de 70 kilos y 5 kilos para tonelada y media de un elefante. Entonces ahí hay una variación. Si nos vamos a ver esto, peso corporal peso cerebral como porcentaje del peso corporal, ahí la musaraña, su cerebro, por más que es pequeñito, para su pequeño cuerpo, nos sigue ganando. Entonces, digamos, las funciones ejecutivas que tiene la musaraña, aparentemente proporción de tamaño de cerebro, tamaño cuerpo, va a ganándonos igualmente, ¿no? Entonces, ahí hay algo que nos hace diferentes a los animales. Y eso que nos hace diferentes es lo que nos hace que funcionemos diferente. La diferencia entre los cerebros de todos estos animales que están aquí es algo que se llama encefalización. El factor de encefalización del hombre comparado a la musaraña es diferente. ¿Y qué tiene que ver encefalización? Estamos hablando al desarrollo de las capas de la corteza cerebral. Saben ustedes que los animales probablemente tengan de 3 a 4 capas. El hombre tiene en algunas áreas entre 7 y algunas como 8 capas de neuronas en la corteza cerebral. Entonces, ¿qué nos hace diferentes a los animales? No es el peso, sino hay algo que se llama factor de encefalización. Pero no es todo, porque hay otras funciones, y ahí lo han ido mencionando en las preguntas, que es algo importante.
Entonces, lo que nos hace diferente es factor de encefalización, pero no es todo. Vamos a ir viendo también algo que nos hace diferentes es cómo nos vamos desarrollando. Y ahí ha mencionado, ¿no? Es nosotros en el medio externo, es decir, cómo nos vamos desarrollando, interactuando con diferentes estímulos. Antes se creía, y por ahí de repente pueden haber escuchado ustedes, todavía ustedes son generación más moderna, que un genoma tipificaba el ADN, un segmento de ADN tipificaba un área, un comportamiento específico, ¿cierto? Por ejemplo, decían, eh, este ADN que está en el cromosoma 21 va a codificar específicamente tal característica en el cerebro. Entonces, esa era una concepción antigua. ¿Qué se ha visto? Que esto no es real. ¿Por qué? Porque se ha visto que el genoma no codifica solo una característica. En realidad el genoma alfa puede codificar diferentes comportamientos en diferentes áreas. Por lo tanto, esto del isomorfismo se echó abajo. Ya no podemos decir gen A, cerebro A, comportamiento A. ¿Por qué? Porque así era fácil, ¿no? Tipificar. Se lesiona tal o está afectado tal área del genoma, se va a afectar tal área del cerebro y te va a afectar tal área del comportamiento. ¿Y cómo se destruye esta teoría? Esta teoría se destruye cuando llega la neuroimagen. Antes no existían neuroimágenes, ¿no? Y no sabíamos cómo estaban los cerebros de las personas. Ustedes van a entrar ahí al internet y van a encontrar persona con hidrocefalia crónica que casi no tiene cerebro y nadie se dio cuenta. ¿Por qué? Porque el cerebro se ha ido asumiendo funciones, se ha ido retrayendo tanto, pero no ha perdido muchas habilidades, entonces no se han dado cuenta de ello. Entonces, ya se ha estado viendo, entonces, ahí puede haber diferentes partes del cerebro que van asumiendo diferentes funciones. Y eso se llama neuroplasticidad. En eso se basa mucho de lo que tiene que ver con la rehabilitación, en la neuroplasticidad, darle funciones a otras áreas que no necesariamente estaban diseñadas para esa función. Descubriendo esto es donde un poquito más se potencia, digamos, el intervenir y hacer acciones para mejorar el futuro de algunos cerebros que están en desarrollo que han tenido algún daño. Entonces, usualmente nos dicen, ¿no? Que hay genotipo, diferentes genes, el medio ambiente, todo eso infiere para que se exprese como funciona, es decir, se exprese el fenotipo. Y todo esto se denomina plasticidad, es decir, la base genética, influencia de otros genes y el entorno, ¿ya? Entonces, eso nos va a hacer finalmente que veamos qué fenotipo se va a expresar y eso va a estar mejorado, manejado por la plasticidad. Algo importante, el desarrollo del cerebro empieza desde, y yo les voy a decir un poco exagerado, y vamos a ir un poco a, ¿cómo se dice? Conocimiento de cultura general. Pregunta para ustedes, a ver quién sabe. ¿Qué porcentaje de niños que nacen son niños que han sido buscados, deseados y aceptados? Es decir, ha sido embarazo programado. ¿Qué porcentaje creen ustedes? De ahí hay otro porcentaje de son niños que no han sido necesariamente programados, es decir, no han sido buscados como tal, pero ya la mamá se enteró que está embarazada y lo aceptó. Y hay un porcentaje que todavía no lo acepta. Es decir, se embaraza y el hecho de que sus papás, Ximena Torres, 20%. Exacto. No sé si lo has googleado, pero sí. Alrededor del 20% son embarazos de ese tipo. ¿Y por qué es importante esto? Y si ustedes van a ser papás en algún momento, ¿es importante esa información? Sí, porque todos pensamos que desde que se junta el espermatozoide con el óvulo, hace matching y empieza todo el juego genético, ¿cierto? Pero hay algo con lo que viene ese óvulo y ese espermatozoide, que no está codificado en el ADN. Es una carga que viene por encima del ADN, que no lo modifica, pero va con la herencia. Y se ha visto
que esto es lo que está haciendo que ahora los niños nacen y aprenden a manejar el celular con su dedito, ¿no? Ya salen con habilidades. Eso no está en la carga genética, eso está en la epigenética. Acuérdense de eso, epigenética. Muchos nos dicen que hay que prepararse para el embarazo 6 meses antes, no consumiendo tóxicos, no consumiendo, no fumando, etcétera, ¿cierto? Tiene que ver por la influencia de estos tóxicos en la epigenética, ¿ya? Ahora, la epigenética influye durante el desarrollo, ya cuando hay la fecundación, también influye la epigenética. Entonces, en esta clase vamos a hablar algo de repente que ustedes ya manejan, que es epigenética, y si no, lo vamos a aprender acá. Una vez que se junta el óvulo y el espermatozoide, ocurre todo el proceso que ustedes ya han estudiado en embriología, no es casi de clase de embriología, pero ustedes saben que se diferencian en 3 capas, ¿cierto? El ectodermo, el endodermo y el mesodermo. La capa más externa se invagina y forma el tubo neural. Esto se diferencia en polo cefálico, polo caudal, de origen al cerebro, médula espinal, y ahí hay codificación genética para que se haga un cierre del tubo neural, que está vinculado o asociado a la epigenética. ¿Qué vitamina le damos o qué suplemento le damos para que esa epigenética haga que sea más favorable el cierre del tubo neural? Eso que pensamos que, esa tontería que toman las mujeres gestantes, ¿qué le estamos dando? Eso Ácido es fólico. parte de ácido fólico. Vean, ácido fólico, función epigenética en el cierre del tubo neural. ¿Ya? Entonces, ahí no estamos modificando el ADN, ¿cierto? Pero estamos haciendo que haya un factor epigenético que haga que este cierre del tubo neural sea más adecuado. ¿Ya? Entonces, ácido fólico altera la epigenética, mejora la epigenética. Epigenética tiene que ver con metilación de algunos genes del ADN. Entonces, ahí vamos trabajando. ¿Ya? Seguimos creciendo y viene la migración neuronal. La migración neuronal está guiada por genes. ¿Qué genes están acá? Muchos. Dentro de ellos, los genes que están en el cromosoma 21. En las trisomías 21 hay alteración de esta migración neuronal. ¿Y por qué es importante la migración neuronal? Recuerden cómo vamos desarrollando embriológicamente. Está la capa basal y van creciendo las neuronas, ¿cierto? Pero estas neuronas no se van a ordenar en esas capas, que les digo que tenemos 7 a 8 en el cerebro, en desorden. Esas capas tienen que tener un orden, una estructura. Ustedes imagínense en las tiendas, en las bodegas que existían antes y ahora también en los supermercados, hay unos andamios en donde colocan los productos bien ordenaditos, ¿cierto? Igualito es la migración neuronal. Las neuronas se van acomodando en las diferentes capas en un orden, en una estructura. Si eso se altera, esa guía de esa migración neuronal, puede haber muchos errores, como pasa en la trisomía 21, donde hay una desorganización en el andamiaje de las neuronas, y en algunos casos, desde la capa basal está alterada la germinación de las células y no se produce ese crecimiento hacia arriba. Y ese cerebro queda así como si fuera 2 labios. Esos son las esquizencefalias. Entonces, no hay esa fusión o ese crecimiento de todas las áreas del cerebro. Una vez que pasamos esta etapa de la migración, ya el cerebro está más desarrollado, se va desarrollando las diferentes áreas. Ya estamos en el tercer trimestre y empiezan procesos importantes como el de la mielinización. La mielinización es algo que se va a dar en el tercer trimestre. Segundo trimestre, la mamá está vomitona, está estresada, no quiere comer, etc. Tercer trimestre empieza la alimentación. Una alimentación un tanto más generosa, y allí es donde tenemos que orientar que la alimentación sea la más adecuadamente posible, porque en este proceso todo lo que se armó se empieza a mielinizar, a depositar. Entonces, la mielinización es intensa en el tercer trimestre, pero también está activa ya la corteza visual auditiva, recepción y producción del lenguaje. ¿Por qué es importante ello? ¿Se acuerdan de la estimulación prenatal? Si estas cortezas ya pueden percibir contrastes de luz y o sonidos, es donde hablamos de la famosa estimulación prenatal. ¿Ya? ¿Será muy importante la estimulación prenatal? Sí. ¿Estimula al niño? No necesariamente. ¿A quién estimula? Es un componente afectivo, emotivo para la madre. Si el papá le dice, ay, ¿cómo está mi bebito? La mamá se pone contenta. ¿Y eso será positivo o negativo? Positivo.
¿Qué pasa si el papá dice, ay, ya está ahí y no quiere venir a ver a la mamá? La mamá tiene un componente afectivo negativo. Y ahí va la asociación. La siguiente clase que vamos a ver en la próxima hora es alteraciones del desarrollo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando una mamá está en estrés durante el embarazo? El cortisol en picos es positivo, ayuda mucho al desarrollo del embrión, etcétera. Pero cuando este cortisol está alterado y está en picos altos y mantenido, eso produce metilación del ADN. Por lo tanto, puede alterar la expresión génica. Eso estamos hablando, influencia del cortisol en la epigenética, ¿no? Entonces, nace este niño y el cerebro de las funciones cognitivas superiores va creciendo. Ahora, no significa que esto termine en estas líneas, sino continúa hacia lo largo, esas son líneas que continúan, y en el adulto lo que sigue es la sinapsis, y conforme va ganando funciones, va creciendo y desarrollando el cerebro. Esto es como una pequeña introducción. Ahora vamos a continuar con las siguientes diapositivas. Entonces, la expresión de genes y sistema nervioso tenemos que ver con los acontecimientos tempranos, el establecimiento del sistema nervioso en el embrión. Hay que ver de todas maneras ustedes cuando vean cómo está el desarrollo del cerebro. Ectópicamente yo puedo decir, por ejemplo, las facomatosis, todas las enfermedades que tienen que ver con manchas en la piel, pueden tener alteración en el sistema nervioso central. Por lo tanto, si yo conozco embriología, debo tamizar si hay algún problema neurológico en estos niños. Por ejemplo, en la enfermedad de von Recklinghausen hay que hacer evaluación. Eh, las enfermedades de manchas de vino porto también. ¿Por qué? Porque tienen el mismo origen embriológico, ¿no? Las génesis de las neuronas desde precursores indiferenciados, la formación de las regiones encefálicas principales, como les dije, a través de la migración neuronal se ven estructurando el orden y cómo va a quedar finalmente el desarrollo del cerebro. Después de eso viene la formación de vías axónicas, formación de sinapsis y llegada de la información interna y externa. Muy bien. Esto es como les mencionaba, ¿no? Viene la célula progenitora y se va formando en diferentes, se va acomodando en diferentes posiciones hasta llegar a la posición final y se van estructurando en forma de andamiaje. Acá algo que creo que una imagen vale más que 1000 palabras. Esto no se puede hacer en seres humanos, se ha hecho en ratas estos experimentos y lo que se ha visto es lo siguiente. Una rata con poco estímulo es la neurona que ustedes ven arriba con pocas dendritas y pocas sinapsis. Una ratita que tiene más estímulos, miren, tienen juguetitos nomás, mayor sinapsis. ¿Qué quiere traducir esto? El cerebro necesita algunas cosas y la neurona necesita algunas cosas para desarrollarse, crecer y ser feliz y no morir en el intento. ¿Qué necesita? Uno, el cerebro tiene reserva de azúcar, ¿verdad que no? Necesita azúcar. ¿Tiene reserva de oxígeno? Tampoco, necesita oxígeno. ¿Quién carga el oxígeno? La hemoglobina. ¿Un cerebro con anemia funciona bien? No. Vayan a cualquier nivel de atención, por favor, tamicen cómo están las hemoglobinas. Un cerebro con anemia no aprende bien. ¿Por qué? Porque el cerebro que necesita oxígeno. ¿Qué más necesita? Azúcar. ¿Qué más necesita el cerebro? A ver, si necesita esas dos cosas, ¿qué más necesitan las neuronas para vivir y ser felices? A ver, ¿quién me dice? Les paso una de las preguntas de examen. A ver. Tenemos oxígeno, tenemos glucosa. ¿Qué más necesita el cerebro, las neuronas específicamente, para que no mueran? A ver. Estímulos. ¿Qué tipo de estímulos? ¿Ya? Estímulo es muy genérico. Estímulos cognitivos. Acetilcolina, dopamina. Eso ya estás hablando, ya. Estás por ahí, Erika. Pero eso tiene un nombre. ¿Eso qué? Esas unioncitas donde está la acetilcolina y la dopamina, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman esas conexiones? Potenciales de... sinapsis. Ya, demoraba la respuesta, pero ay, sinapsis. ¿Qué necesitan para hacer sinapsis? Ya está, hacen sinapsis. ¿Qué necesitan para hacer sinapsis? Información.
Imagínense que la neurona es peor que Magali Medina. Ustedes la conocen a Magali Medina, si no la conocen, es una de las que busca más información y le gusta difundirla también. Necesitan información. La neurona, una neurona de las que funcionan normales, son recontrachismosas. Tú le das información a una neurona, esa neurona no se queda con esa información. ¿Qué hace? Se la pasa a otra neurona. Es decir, es una chismosa. Le pasa la información y hace una conexión sináptica. Esa neurona que le llega esa información tampoco se la queda y la va pasando. Entonces, va llegando diferentes informaciones y le van pasando, no a la misma neurona, de repente a esta le cuenta el chisme de una forma, de repente dice, no, a esta no le interesa este chisme, la voy a pasar por allá. Y van haciendo lo que se conoce como redes neuronales. ¿Ya? Entonces, el niño nace, llega toda la diferente información, por eso es importante que la información sea la adecuada en justa medida para los niños, sobre todo en los 3 primeros años, porque esta formación de sinapsis es intensa. Se hacen las redes neuronales. Estas redes neuronales son comunicación entre una neurona y otra neurona a través de sinapsis. Les mencionaba, ¿qué diferencia un cerebro más inteligente de otro? La cantidad de sinapsis. Y eso se encontró cuando se hizo los estudios anatomopatológicos de cerebros de personas que tenían una inteligencia por encima de lo normal. No variaba el peso, sino el número de conexiones, de uniones neuronales. Entonces, mientras más información tenga, ya tenemos la red neuronal. Pero una red neuronal, si hacemos la misma actividad una y otra vez, se arma y se hace así. Se hace así como una huella, un camino imborrable. Pero aquella que no le llegó el chisme, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la neurona que no le llegó el chisme? ¿Qué creen que les pasa? A ver, ¿qué creen que le pasa a una neurona que no alcanzó el chisme de una vecina ni de la otra vecina? ¿Qué pasa habitualmente? A ver, se muere. Se llama apoptosis, ¿no? Entonces, y eso se va a ver intenso cuando ustedes ven, los niños, cuando nacemos nuestro cerebro es una maravilla, tiene millones de neuronas. Vamos creciendo y se van muriendo porque justamente no las vamos utilizando. Por eso muchos dicen, lávate la boca con la mano izquierda, ver formando nuevas redes neuronales, pero en realidad, mientras más información nueva tenga tu cerebro, mejores redes neuronales va a tener. Y siempre es importante que ustedes vayan recomendando eso. Pasa este proceso de información, algunas neuronas van a ir muriendo en el camino. Llegamos a la adolescencia y en la adolescencia ocurre un trastorno neuroquímico que se llama la poda neuronal. En la adolescencia ya no dependemos del papá, mamá, sino que ya queremos ser independientes. Por lo tanto, empieza a funcionar otros procesos neuroquímicos y por eso en la adolescencia el individuo es que tiene más sueño. No significa que sea más vago. Aquí en Perú tenemos a veces el concepto de que el adolescente es vago. No, no es cierto. Está en un proceso neuroquímico de reestructuración de su cerebro. Entonces, ha pasado toda esta etapa. Vamos a avanzar un poquito más. ¿Dónde nos damos cuenta de cuántas buenas redes neuronales hizo esta persona cuando se jubila? Cuando se jubila, a veces el trabajador solo hace una actividad, le quitas la actividad y de pronto aparece la demencia rápido. ¿Por qué? Porque no hubo suficientes redes neuronales. ¿Ya? Eso explica también, o sea, desde el desarrollo nosotros podemos ir explicando cómo vamos a terminar de adultos. Es importante hacer redes neuronales. ¿Bien? Ahora sí, vamos a aterrizar en el tema. Fundamentos del neurodesarrollo. Este es un viaje esencial. ¿Por qué me gusta que aprendan de esto? Ahorita nuestro país es un poquito caótico, ¿ya? No vamos a cambiarlo nosotros. ¿Por qué? Porque ya venimos falladitos. No, es porque difícilmente vamos a lograr que cambie todo este grupo de personas que estamos ahora. Nuestra generación difícilmente va a lograr el cambio. ¿Quiénes van a lograr el cambio? A los que logremos que vengan con menos yaya posible, ¿cierto? ¿Y quiénes son esos? Los niños. Entonces, por eso es importante que ahorita disminuir la tasa de natalidad, lo cual es positivo y negativo. Pero si nosotros buscamos niños que van a ser deseados, planificados, aceptados, ya vienen con una epigenética mejor, ¿cierto? Aparte de eso, mamá tomó ácido fólico y papá comió antioxidantes.
A los papás, a veces los varones a veces piensan que no tienen responsabilidad en la génica de los hijos, pero sí tienen, desde la epigenética, por eso no deben fumar, consumir antioxidantes, etcétera. Ya, tenemos individuos que están para formarse en hacer bien. A eso hay que ponerle, si nosotros tenemos una estructura y les vamos a agregar funciones, y ahí vamos a ver que dentro de las funciones que le vamos agregando, uno es la formación del carácter, primeros años de la vida, la formación de valores. Y la formación de valores va en la casa y en la escuela. En esa época, entre los 4, 5 hasta los 10 años, vamos formando valores. Cuando queremos formar valores en la adolescencia ya es tarde. ¿Por qué? Porque en la adolescencia recuerde que él ya no quiere ser dependiente, él ya quiere ser individuo. ¿Qué vas a tratar de poner valores en alguien que ya pasó esas etapas? Entonces los valores, primero va la parte de la formación del carácter, temperamento, luego va los valores y al final va el resto del desarrollo de la personalidad, ¿no? Ya que va funcionando como individuo. Entonces, una vez que nosotros tenemos cómo más o menos se estructura el desarrollo, vamos a ver cómo va el desarrollo. Con un cerebro que ya está formado, vamos a ver cómo va el desarrollo. Entonces, el desarrollo cerebral, vamos a ver que va a tener diferentes componentes, ¿no? Y va a seguir diferentes leyes. Dentro de las leyes, digamos que van a seguir este neurodesarrollo, tenemos la ley cefalocaudal. ¿Qué quiere decir? Una vez que nace el niño nace y es un ser totalmente dependiente y su cerebro es inmaduro. Este cerebro inmaduro va adquiriendo funciones, pero no son en cualquier orden, tienen un orden, unas leyes. Entonces el niño lo primero que hace es desarrollar el control cefálico, ¿cierto? Y ahí hasta lograr caminar. Entonces el desarrollo sigue las leyes cefalocaudal. Va desde la cabeza hacia los piecitos. Entonces, primero control de cabeza, luego control de tronco, luego de extremidades. Ahora, próximo distal. Primero controla la cintura escapular, controla el hombro, controla el codo y controla la mano. A veces cuando vienen los papás dicen, no logra escribir bonito. Tú le haces hacer movimientos de miembros superiores y es todo desorganizado. ¿Cómo va a tener control motor fino si no tiene control en la parte gruesa, la parte del control postural? Entonces, el desarrollo tiene que seguir estas reglas. Ahora, el desarrollo de la pinza. Si ustedes saben esto, obviamente van a decir, ¿a qué da control de la cabeza? A tal edad tronco, y tiene que ser secuencial. Si en el examen les viene, ¿a qué da control de la cabeza? Y ustedes ponen 8 meses y ponen control de tronco 3 meses, no hay correlación, ¿cierto? No es pregunta de examen, pero es un ejemplo. ¿Ya? Entonces, céfalo caudal y próximo distal. ¿Ya? Ahora, otro ítem también que es importante, que es la parte de la pinza fina. La pinza se va desarrollando primero la gruesa, que es así agarra en puño, y luego la pinza fina. Entonces eh, el desarrollo es céfalo-caudal próximo distal y radio-cubital, ¿no? Entonces la disociación también. Dentro de lo que vamos a manejar un poquito acá también es la plasticidad neuronal. Entonces, el sistema nervioso tiene capacidad de modificarse. Neurogénesis al comienzo se pensaba que no existía. Se ha visto que existe en el hipocampo. Sinaptogénesis, creación de conexiones, que eso es lo más intenso que se da en el cerebro durante el aprendizaje. Y la mielinización, que es el aislamiento para la velocidad de transmisión. Y esto lo vamos a ver en un ejemplo fácil, ¿no? Por ejemplo, en una lesión del nervio facial, en la parálisis facial. Ahí se afectan los axones, ¿cierto? Las neuronas están más superiores. Y ahí empiezan a crecer nuevos axones, se empieza a mielinizar. Esa es parte de la plasticidad neuronal también, ¿no? Entonces, la plasticidad neuronal se da en todas las etapas de la vida. ¿Dónde es más intenso? En los primeros años de la vida. Más intenso, primer año de la vida. Es donde podemos lograr mayores mejoras. Esto va a estar influida por la genética y epigenética. ¿Y qué quiere decir? Por ejemplo, muchos preguntan el rol del padre y el rol de la madre en la crianza de los hijos. En los primeros meses de vida, el lactante va a estar pegado a la mamá. ¿Cuál es el rol del papá ahí? El rol del papá es el apoyo de la mamá.
¿Por qué? Porque una mamá que va a estar estresada, obviamente su cortisol va a ser alto, su calidad de leche y su calidad de trato al bebé o cómo lo va a consolar va a ser también diferente. El estrés lo va a sentir el bebé. Y ustedes también van a ver, cuando ustedes estén estresados o tengan un miedo de manipular un bebé, el bebé no se va a dejar manipular. Cuando ustedes agarren un bebé, tienen que estar lo más relajado posible, porque si ustedes están estresados, eso lo siente el bebé. Ahora, dentro de lo que es genética, tenemos que es lo que va a ir en la carga genética, ¿cierto? Lo que va del padre, la madre, ahí está la carga genética. Ese es el programa básico. Esa es la impronta con la que nacemos. La epigenética es lo que yo voy a utilizar para modificar la expresión génica del ADN sin alterar su esencia. Es decir, cómo expresa los genes. Y esto les voy a hablar de una enfermedad específica. A veces cuando hablamos así suena como muy idílico, ¿cierto? Pero cuando ya aterrizamos en una enfermedad, vamos a esquizofrenia. Esquizofrenia es una enfermedad que es heredable o no heredable. A ver quién me dice. ¿Se transmite genéticamente? No la esquizofrenia. ¿Hay alguna tasa que nos diga que sí se transmite genéticamente? A ver, ¿quién nos dice? Heredable. Heredable en cierto porcentaje. Entonces, heredable, sí, es heredable. En un porcentaje, 6%, decía alguna literatura. Pero si este niño ya viene con una carga genética, con posibilidad de heredar eso, y yo lo crío con padres con esquizofrenia, recuerda que la esquizofrenia es una enfermedad mental que donde se va a notar diferentes trastornos del comportamiento que van a ser expresados. Si este niño nace y crece en ese ambiente, la posibilidad de que estos genes se expresen aumenta. Pero si yo saco a este niño a un ambiente armonioso, calmado, que no haya violencia, que sea un hogar tranquilo, la posibilidad de que se exprese estos genes disminuye. Y han hecho estudios de eso. Entonces, de repente, si tienen tiempo y les da la curiosidad, revisen, ¿no? Necesita los gatillantes es la epigenética. ¿Ya? La epigenética puede ser positiva o negativa, ¿ya? Recuerden, epigenética, cortisol alto, malo. Epigenética, ácido fólico, bueno, epigenética. Unos activo o desactiva, ¿cierto? Entonces, la epigenética es la que finalmente es el medio ambiente, el entorno que nos va a permitir hacer que se expresen o no algunos genes. Y ahí va. Hay muchos estudios también que hablan de la metformina como un agente favorecedor de la calidad de óvulos, pero desde su aspecto epigenético. ¿Y por qué están mencionando esto? Porque últimamente se ha trabajado mucho en lo que es fertilización in vitro, etcétera. Las mujeres que llegan añosas al embarazo, este tema de la epigenética también se puede manejar. Ahora, llegamos otra vez a este tema de la esquizofrenia. Se ha visto que poniendo estos niños que nacen de padres con esquizofrenia en un hogar que sea estable, que sea armonioso, no se expresa la enfermedad. ¿Por qué? Porque esta enfermedad a veces puede estar silente, silente y se expresa. Usualmente, ¿cuándo se expresa? ¿A qué edad ustedes han visto que se expresa esta enfermedad? ¿En qué momento? Y tiene que ver con la parte de neurodesarrollo. ¿A qué edad o en qué periodo? Adolescentes. ¿Y se acuerdan cómo tenía que ver el desarrollo? Sí, adolescencia. ¿Por qué? Porque en la adolescencia es donde el niño ya tuvo valores y en la adolescencia empieza su propio estrés personal y a diferenciar muchas cosas. Se habla mucho de desarrollo psicológico, autoestima, todo eso. Todo lo que un adulto, lo que es un adulto, tiene que ver mucho con la influencia de los padres. Todo lo que tiene que ver con autoestima tiene que ver con trato de los padres. Por lo tanto, si en la adolescencia se expresa, es porque hubo carencias o eh, alteraciones durante las etapas previas. Y van a ir a ver, hagan estudio de las familias y van a ver que no eran unas familias dentro de lo que se considera armoniosas probablemente, ¿no? Entonces sí, se gatilla en la adolescencia. Bien raro, son muy pocos los casos que se reportan en niños de esquizofrenia. Y se gatilla usualmente en la adolescencia, pero ha tenido que haber, para que se exprese génicamente a esa edad, ha tenido que haber un ambiente de crianza no muy adecuado.
Muy bien. Entonces, ahí hemos hablado un poquito de las leyes del neurodesarrollo. Vamos, allá nació el bebé y tenemos que ver cómo está su desarrollo desde que nació. Vamos a hablar entonces de los reflejos primitivos. De hecho, que ustedes ya pasaron por pediatría, ya conocen estos reflejos primitivos. ¿Por qué son importantes estos reflejos primitivos en la evaluación que hacemos nosotros como rehabilitadores? Porque la ausencia o la persistencia de estos va a influir en el desarrollo. Por ejemplo, si no hay un moro, ya me asusto. ¿Por qué? Porque me traduce que ese niño o es hipotónico o tiene una parálisis, algo dañino, algo ha pasado. Entonces, la ausencia o la persistencia de estos reflejos me traduce daño o patología. Entonces, debiéramos evaluar exhaustivamente todos los reflejos primitivos en los niños cuando los evaluamos. El hecho de que estén y que desaparezcan de forma oportuna. Cuando hay una persistencia de este, va a interferir con el desarrollo. Entonces, ¿son indicadores claves de la maduración neurológica? Sí. El desarrollo psicomotor en la infancia temprana y su correcta aparición y desaparición son fundamentales para el desarrollo típico. ¿Por qué? Vamos ahí. Empezamos. En los primeros meses que tenemos, empieza el de búsqueda y succión. Si este no existe o no está, el niño probablemente necesita una sonda nasográfica para sobrevivir, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros preguntamos, ¿nació el niño? ¿Cómo nació? ¿Cómo estuvo su Apgar? ¿Cómo estuvo la succión? Es importante la referencia de la succión, porque si es que esta succión es débil y preguntamos cuándo mejoró, ya nos va traduciendo daño. El hecho de la prensión palmar. La prensión palmar aparece alrededor de la semana 28 de la gestación y desaparece alrededor del cuarto a sexto mes. ¿Por qué desaparece a esa edad? La presión palmar es, le pones el dedito como un reflejo, pero el niño va madurando su cerebro y va controlando y va haciendo voluntario su movimiento. Entonces, si yo le voy ofreciendo juguetitos, el niño va a tener la intencionalidad de agarrar. Por lo tanto, lo que era primitivo se vuelve voluntario y desaparece. Es decir, cuarto mes, el niño ya me tiene que estar aproximando las manos a la línea media y agarrando un objeto ahí, ¿no? Entonces, va desapareciendo y va apareciendo la parte voluntaria, ¿ya? Control motor. Entonces, se va asociando. Si no desapareciera, ahí me tengo que preocupar porque este niño no va a hacer prensión, ¿no? Entonces, tiene que ir desapareciendo. El reflejo de moro, un moro asimétrico, un moro inexistente, también me traduce patología. Puede ser una lesión del plexo braquial, puede ser una lesión del sistema nervioso central y me traduce patología. El reflejo de enderezamiento estático, ¿no? Usualmente este reflejo nosotros lo vamos evaluando con los niños cuando le ponemos de pie y sobre una superficie y endereza todo su cuerpo. Ese también va desapareciendo y se va volviendo, va colapsándose el niño. Ya no se pone rígido, sino va perdiendo y se va colapsando en sus piernitas. El reflejo del paracaidista es un reflejo que aparece alrededor del cuarto mes y nosotros lo evaluamos como las defensivas. Ustedes agarran un niño al cuarto mes, lo cargan y ponen como que su cara va a chocar contra la camilla. Suave, obviamente, lo tienen que hacer. Y si no pone las manos, me preocupo. ¿Por qué? Porque si ese niño no desarrolla este reflejo o no tiene este reflejo presente, probablemente no logre sentarse bien. ¿Por qué? Porque primero son las defensivas anteriores, luego las defensivas laterales. ¿Para qué? Para sentarse y contenerse cuando se vaya hacia los costados. ¿Ya? Entonces, es importante este reflejo. Y acá aparece Babinski. Les hago una pregunta. ¿Babinski es un reflejo primitivo o es un signo neurológico de liberación? ¿Qué opinan? Babinski, ¿quién más han visto? ¿Han visto ya las clases con la doctora Yasira de lesiones neurológicas? Clonus, Babinski. ¿Es fisiológico? Sí, pero no es un reflejo primitivo, ¿ya? Y lo he puesto acá, ¿por qué? Porque siempre dicen, Clonus Babinski está en el neonato. Sí, pero es un reflejo de liberación. ¿Qué quiere decir? Que como el cerebro todavía está inmaduro, no controla bien
a su resto de su médula. Por lo tanto, es un reflejo de liberación. Va madurando el cerebro y también desaparece, pero vuelve a aparecer este reflejo cuando hay un daño en el cerebro. Clonus y Babinski vuelven a aparecer cuando hay un daño en el cerebro. Entonces, los reflejos primitivos tienen que desaparecer para dar eh, pase al movimiento voluntario. Hay alguna persistencia de estos reflejos primitivos, hace que no continuemos con el desarrollo dentro de la curva de la normalidad. Uno de los que me cuesta un poco a veces que desaparezca es el reflejo tónico cervical asimétrico o el de esgrimista. Cuando ustedes giran la cabeza y el niño hace la mano así, extiende la mano, el reflejo del esgrimista, cuando ese reflejo persiste, el niño no gira, no logra girar. Entonces, la persistencia de los reflejos interfiere con el desarrollo normal del niño. Correcto, Silvia. En niños, en bebés, es fisiológico porque no tiene su cerebro, es inmaduro y no lo controla. En adultos significa que ha pasado algo que se ha liberado. ¿Ya? Esa es la traducción neurológica de este reflejo. Ahora, las reacciones de enderezamiento y equilibrio. Siempre es importante, a veces nosotros cuando mandamos al tema de rehabilitación, reacciones de enderezamiento. Un niño, cuando ustedes lo cargan, tiene que tener control postural, ¿no? Y ese control postural es algo que nosotros vamos evaluando y que logre para que controle adecuadamente la parte de cabeza, pelvis y haga la bipedestación, ¿no? Entonces, ahora, debe también mantener un equilibrio y mantener una postura con un soporte fijo, que es la sedestación. Ese equilibrio estático, tú lo sientas y se siente bien así, controla el movimiento, ¿no? Esas reacciones de enderezamiento y equilibrio son importantes, porque si no hay esas reacciones de enderezamiento y equilibrio, este niño no va a lograr la bipedestación y la marcha. Entonces, primero tenemos que ver, ustedes lo cargan y han visto mucho que se trabaja en pelotas, ¿cierto? Las pelotas de boba. ¿Para qué se trabaja en estas pelotas? Para hacer justamente que aparezcan estas reacciones de enderezamiento. ¿Ya? Usualmente de forma natural aparece, pero cuando hay algún daño en el niño hay que forzar este aparecimiento. El equilibrio estático, cuando se siente el niño, les decía, ya controla. Recuerden que el equilibrio no es que yo me siento y estoy ahí, tengo que tener actividad muscular y equilibrarme con las manitos. Por eso les decía, vamos con las defensivas anteriores y laterales para yo mantenerme sentadito, me equilibro para acá, me apoyo mi manito, mi otra manito. El equilibrio estático. Y el equilibrio dinámico ya es cuando hacemos movimientos y evaluamos al niño en movimiento. Y hay reacciones compensatorias. Por ejemplo, yo lo siento al niño ahí, lo empujo a un lado y reacción compensatoria, ¿no? Y rotatorias. Esto también hace que haya un buen desarrollo hacia la marcha. La marcha usualmente es producto de todo el desarrollo, del desarrollo cefalocaudal y de todas las interacciones de la maduración cerebral que hace que vayan desapareciendo algunos reflejos primitivos y la mejora de algunos otros. Por ejemplo, el reflejo de prensión plantar. Si hay persistencia de reflejo de presión plantar, este niño no va a lograr una adecuada bipedestación y marcha. Por lo tanto, este reflejo de prensión plantar que está desde cuando nacemos debe desaparecer alrededor de los 8 meses. En realidad, los reflejos primitivos son un montón. Acá he puesto algunos nomás, ¿no? Pero eso es importante. Cuando hay persistencia del reflejo de la prensión plantar, hay que observar a este niño y hay que hacer algunas recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, decimos, el uso del calzado, no usar zapatito. ¿Por qué? Porque si yo estoy estimulando que haga el niño esto, de repente no va a desaparecer ese reflejo. No solo eso, cuando usamos el zapatito, la formación del pie cuando gateamos, que eso lo vamos a ver un poco también en las siguientes clases, el pie va hacia atrás, es decir, la parte del metatarso rota hacia atrás. El pie usualmente es como un tamalito y el hecho que en el gateo vaya haciendo algunos ejercicios hace que el desarrollo de este piecito sea más adecuado.
No solo eso, la propiocepción del pie, cómo el pie va interactuando con las diferentes superficies, también es importante para que este niño vaya logrando la bipedestación. Las alteraciones sensoriales se traducen en patología. Por ejemplo, los niños que tienen TEA, todavía en la siguiente clase que sigue vamos a tocar de TEA, pero el niño que tiene TEA camina de puntas. ¿Por qué? Porque hay un tema sensorial. Entonces, es importante manejar ese tema de la estimulación adecuada y del no uso, no abuso de algunos. eh, si yo tengo presencia del enderezamiento y el equilibrio es, si tú tienes buen enderezamiento, mira, yo estoy así, me cargan de la cintura y quien me carga hace esto, se inclina, y yo hago esto, significa que tengo buen control de pelvis, es decir, si enderezo el tronco, tengo buen control de pelvis. Y el hecho que tenga buenas reacciones de enderezamiento también. Entonces, equilibrio y enderezamiento, buena bipedestación y marcha. ¿Ya? Eso se traduce en eso. También esto va cuando hay daño en el cerebro. Ustedes probablemente en las otras clases, por ejemplo, en temas del adulto mayor, por ejemplo, una alteración de equilibrio hace que se caiga, ¿cierto? No va a haber buen control de marcha. Las reacciones de enderezamiento, si es que no controla o mantiene la postura, también es importante. Entonces, cuando nosotros pues, trabajamos con los pacientes, ver estas reacciones de enderezamiento y equilibrio y que estén adecuadas. Correcta la conclusión que sacó su compañera. Entonces, no los quiero volver expertos en el tema de desarrollo, pero sí que tengan algunas cosas claves. De los 0 a 3 meses tenemos que lograr el control cefálico y lo vamos a poner boca abajo, boca arriba y en todas las posiciones tiene que controlar la cabecita a los 3 meses. Algunos test nos dicen hasta los 4, pero es el promedio que se debe lograr y este es un hito clave del desarrollo. ¿Por qué? Porque el niño que no controla su cabecita va a interferir en el resto del desarrollo. ¿Por qué? Porque si el niño no controla la cabeza, ¿cómo vas a evaluar la visión si no gira la cabeza? Va a interferir en el resto del desarrollo, ¿no? Entonces, uno de los hitos claves, si es que no logran así y encuentran un niño que a los 3 meses no está controlando la cabeza y está en un primer nivel, eso es, suman, antecedente de riesgo, signo o síntoma que vemos con una alteración del sistema nervioso, pobre control de cabeza, eso es síntoma de referencia, ese es referencia inmediata a un nivel de mayor complejidad. Igual, vamos trabajando también el control de la cintura escapular, ¿no? Que empieza ya el tema de sedestación, empieza a poner las manitos y ya después viene el control de tronco. El control de tronco, ya con un mejor estabilidad de cintura pélvica, va entre los 7 y 9 meses y ahí el niño ya se sienta solo, sin apoyo. Y la bipedestación va alrededor de los 10 a 12 meses. Le he puesto acá rangos porque el desarrollo no es como una receta que dicen a los 12 meses caminas, a los 10 meses hablas, a los 16 meses dejas los pañales. No, en la mayoría de eso ustedes van a ver que existen rangos. ¿Por qué? Porque dentro de la curva de normalidad, recuérdense, prueba estadística, la mayoría de niños logra, pero hay colitas ahí, ¿no? Hay algunos niños que logran antes y hay unos niños que logran después. Los que logran muy antes, asústense que eso no es normal. Por ejemplo, que alguien les controle la cabeza al mes, eso no es normal. ¿Por qué? Porque probablemente sea hipertónico. O alguien que no controla la cabeza 6 meses tampoco es normal. ¿Por qué? Porque es hipotónico probablemente. Entonces, los extremos son malos. ¿Ya? Tanto como adelantos como que no logren. Pero los rangos que les estoy poniendo acá son los que logramos dentro de la normalidad. Por ejemplo, acá levantar la cabeza tiene que ser 3 meses. De 4 a 6 meses sin control de cintura escapular. De 7 a 9 meses cintura pélvica ya logra sentarse. Se para agarrándose de los objetos, todavía no se libera habitualmente a los 10 meses. ¿Qué quiere decir? Que logra la bipedestación. Una vez que logra la bipedestación para que se suelte, ya falta poco tiempo, que es la marcha. Y empieza como la marcha lateral, como les mencionó en las ponencias anteriores, las colegas, va de la marcha lateral, luego va desarrollando el proceso de la marcha. El control postural, entonces, que tenemos que ver que haya alineación adecuada entre cabeza, tronco y pelvis. Si no hay una adecuada alineación, el niño va a caminar hacia un lado y se va a caer, ¿no? Entonces, primero, la alineación. Para el control postural, adecuada alineación. Estabilidad. Y para que haya estabilidad necesitamos fortalecimiento del core. ¿Qué es el core? Es el centro.
¿Y quiénes forman el core? La cintura, cintura escapular y cintura pélvica. Si no hay buen fortalecimiento del core, cuando camine el niño va a caminar así moviendo la colita y los bracitos así. Entonces va a ser un control postural no adecuado. Sí, no, pues. La movilidad, la capacidad de realizar movimientos segmentarios, es decir, de disociar también los movimientos, ¿no? Los ajustes posturales, las reacciones anticipatorias. Las reacciones anticipatorias, es decir, ¿quién ayuda a preparar el movimiento? Ya lo han visto en sistema nervioso. A ver, ¿quién ayuda a preparar el movimiento? El movimiento lo ejecuta el sistema piramidal. ¿Quién ayuda a preparar el movimiento? A ver, respuesta, para que estén atentos. ¿Quién ayuda a preparar los movimientos? A ver, ¿quién ayuda a preparar los movimientos? ¿Quién ayuda en el ajuste? Cerebelo y otro más. Falta alguien más. Que en Parkinson están lesionados. ¿Quiénes faltan? Ganglios basales. Muy bien, Ximena. Ganglios basales, ¿no? Entonces, es una suma, o sea, el movimiento, así Esa es como la nos tienda que damos te decía que armónicos. vendían solo puerina. Alguien se le abrió el micro. Esa es la tienda que te dije que vendía pura puerina. Jocelyn, tu micro está encendido. Entonces, ganglios basales, corteza frontal. W10. Renómbrate W10 porque si no, vamos a estar. Es ganglios basales. Ah, corteza frontal. Qué interesante. Corteza frontal es la que se encarga del movimiento piramidal y el extrapiramidal, el ajuste, lo bonito de nuestro movimiento, que salga bien ordenadito, cerebelo y ganglios basales. Y para que nosotros nos veamos lindos y bonitos caminando, todo el cerebro, no es solo la parte piramidal o extrapiramidal, ¿no? Pero no solo eso, para que todo funcione bonito y organizado, necesitamos también sistema vestibular propioceptivo. ¿Qué pasa en el paciente? Que todo está, digamos, aparentemente bien y tiene una alteración de la propiocepción del piso por algún trastorno. Obviamente también va a tener problemas para caminar. El tema visual ayuda al ajuste postural y todo trabaja en una forma de conjunto. Entonces, el que caminemos bonito es un proceso, y ese proceso termina de desarrollarse aproximadamente a los 5 años. Por eso cuando me dice, este niño tiene patrón de marcha alterado, sí, pero aún no es un trastorno de la marcha como tal, o sea, no podemos tipificarla así hasta que vayamos corrigiendo. A los 5 años ya tiene la marcha establecida, pero de inicio es un desarrollo, es un proceso que se va ajustando. Vamos a ver un poco de los hitos clave del desarrollo. Algunos de los tests, como les digo, nos dan un rango de 2 a 4, a 4 meses de lo que es control de cabeza. Pero a los 2 meses, ustedes lo ponen boca abajo, levantan la cabeza y boca arriba, ya la cabeza acompaña parcialmente a la tracción. A los 4 meses ya debe sostener la cabeza en diferentes posturas. Debe haberlo logrado completamente. Recuerden, esto acá pone 6 meses, pero es alrededor entre 6 y 7 meses logra el sedente. Test peruano, por ejemplo, te dice 7 meses. Milani Comparetti te dice 6 meses. Pero el rango ustedes manténganlo, ¿no? Primero controla la cabecita, luego se sienta. Eso de las edades no se les pregunta en el examen porque en realidad los test son diversos. Lo que ustedes tienen que aprender son hitos claves, como lo menciono. A los 9 meses ya tendría que haberse sentado solo y gatear. Ahora, no todos los niños gatean. No todos los niños gatean. A los 12 meses debiera empezar a caminar solo, pero este es un rango. ¿Hasta qué edad espero que camine solo? Hasta los 18 meses. ¿Ya? Entonces, debemos esperar. Por encima de los 18 meses, si no camina, recién me preocupo. En la motora fina, ahí, como les mencionaba, el tema de la aprehensión voluntaria empieza a aparecer cuando se va inhibiendo el reflejo primitivo. Y esto ocurre alrededor del tercer mes. ¿No? Entonces, va desapareciendo el reflejo primitivo y va apareciendo el reflejo, la parte del desarrollo voluntario de la aprehensión.
Una vez que va apareciendo el tema de la aprehensión voluntaria, empieza el estímulo y ya empieza a desarrollar esa coordinación visomotriz. La coordinación visomotriz va a hacer que esto vaya perfeccionándose con el tiempo. Ahora, luego, una vez que ya vaya viendo más objetos, va a querer agarrar los objetos. ¿Ya? A los 7 meses ya va a manipular un objeto y va a pasar un objeto de una mano a la otra. A los 9 meses va a ser ya la pinza. A los 12 meses la pinza ya más precisa. Estos son rangos que se les vengo dando, pero el desarrollo es como les mencionaba, cefalocaudal próximo distal, ¿no? En el lenguaje es una función compleja, no es tan sencilla como parece que va a hablar y ya. Este es un proceso que va a ser dependiente del componente afectivo-emotivo, tiene que ver componentes también de necesidad de comunicación. Y esto va a empezar con el estímulo. Si a un niño le hablan, el niño va a hacer el balbuceo, las vocalizaciones, el gorjeo, ¿no? En los primeros meses de vida. Posteriormente ya va a empezar con el silabeo, ¿no? El ma, 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 pa, empieza, y ese es autonómico, automático, digamos, ¿no? Un niño empieza con ese silabeo porque le sale mamá, mamá, pa. Y al año ya está diciendo mamá, papá con significado. ¿Qué quiere decir? Mamá la mamá, papá el papá. No de repente perfecto, de repente apá, pero al papá. Agua, no va a decir agua, sino va a decir ata al agua, ¿no? Al vaso con agua, pero ya va direccionado. No queremos un lenguaje perfecto, pero ya dice la palabra con significado. El lenguaje se espera que a los 18 meses tenga de 10 a 20 palabras, algunos dicen hasta 50 palabras. Entre los 8 meses y 12 meses hay que tener cuidado en la evaluación. A veces pensamos, ya logra, está silabeando, ya este niño está yendo bien. Pero si no evaluamos bien la parte, recuerden que el lenguaje depende de la parte auditiva también. Si nosotros se nos pasó algo en la parte auditiva o algún factor de riesgo, puede hacer que este niño haya un retroceso en el lenguaje. Y van a ver, mi hijo hablaba hasta el año y en el año dejó de hablar. No es eso, es que tuvo un problema de audición y como no ha habido la estimulación, porque el niño cuando empieza a autoestimularse, a hablar, a hacer mamá, papá, su oídito se va estimulando. Por lo tanto, también con lo que el entorno le va informando y va desarrollando el lenguaje. El mamá, papá, el silabeo sale de forma automática, por lo tanto, puede que logre silabeo un niño que no escucha, pero hasta ahí nomás. Y de pronto apareció la regresión. No es una regresión, es que el niño no escuchaba y por eso no había la estimulación y la formación del lenguaje como tal. Ah, ahora, aquí en el lenguaje les decía que es una función compleja. ¿Por qué? Porque el lenguaje va desde la que es la parte de la comunicación y termina este lenguaje cuando el niño empieza a hacer producción de textos. Es decir, el lenguaje como tal es un proceso largo que va más allá de los 6 años en donde el niño ya logra hacer procesamiento de textos. Luego tenemos el área cognitivo-social, donde vemos las interacciones del niño con el entorno, su social social, reconoce las caras familiares, también la permanencia de un objeto y el juego simbólico simple. Alrededor de los 11 meses aparece lo que es la etapa de imitación, empieza a imitar todo, por lo tanto, posterior a ello aparece el juego simbólico. De inicio, el niño va a tener un desarrollo de lo que va a ser del objeto concreto, es decir, tal cual está, ¿no? Y después en su desarrollo va a ir desarrollando la capacidad de abstracción. Pero antes de eso va a pasar por el pensamiento mágico, etc. ¿Por qué es importante esto? Porque el pensamiento, la imaginación, hace que las funciones mentales superiores se desarrollen y este niño desarrolle un poco más su capacidad intelectual. Entonces, es importante eso de, oh, ¿dónde está el objeto? Eso de, mira, está acá y lo desaparecí, está en otro lado. Oh, ese pensamiento mágico es importante en los niños. Pasa del pensamiento concreto a la capacidad de abstracción. ¿Y por qué es importante este desarrollo?
Sobre todo en la capacidad matemática necesitamos pasar de las dos manzanitas a la capacidad de imaginar dos manzanitas, quitarle una, etcétera. Entonces, es importante en esta parte cognitivo que el proceso del desarrollo sea adecuado. Muy bien, vamos a ver alarmas en el desarrollo, signos de alarma que... no es necesario para el examen de mañana. Es, en realidad, si yo les mencionara cuántos test tenemos y cuáles son las variedades de tiempo, son diferentes. Ahorita les he puesto una lámina con hitos clave. 3 meses, 7 meses, 12 meses. En mi experiencia, en realidad, cada niño va evolucionando diferente. Pero un niño que no controla la cabeza a los 3 meses, ya me estoy preocupando. Que no se siente a los 7 o que no se pare a los 10, ya también me está diciendo algo. Entonces, ahorita les voy a explicar un poquito de qué hitos ustedes tienen que aprender, ¿ya? Y esto de acá también que les estoy poniendo en la diapositiva, es un poquito que quiero que vean. ¿Qué me tiene que asustar si yo encuentro alterado? Uno, pulgar cautivo, ¿no? Este pulgar que está así. ¿Por qué? Porque esa persistencia de pulgar cautivo me puede traducir en una patología. Si a los 3 meses no sostiene la cabeza, ¿se acuerdan que les decía 3 meses punto de quiebre? Eso sí, si el niño no controla la cabeza a los 3 meses, me tengo que preocupar. 4 meses no sigue el objeto con la mirada. Recuerden que por cuestión didáctica se separa eso de desarrollo motor grueso, fino, lenguaje, pero en realidad el desarrollo es único. Si ustedes se ponen a pensar, a ver, si este niño no controla la cabeza, ¿va a ser seguimiento visual? No, pues. Entonces se va a alterar el desarrollo. Por cuestión didáctica se separa, pero va asociado uno del otro. A los 4 meses no sigue el objeto con la mirada. Si a los 6 meses no gira, recuerden que a los 4 meses empieza el inicio del giro, a los 6 meses lo tiene que lograr. Si a los 9 meses no se sienta solo, un niño gatee o no gatee, al año se tiene que poner de un punto A un punto B. ¿Por qué? Como sea, el niño se tiene que desplazar, ¿ya? Si un niño no se desplaza, ahí preocupémonos, ¿ya? Si a los 18 meses no camina solo, yo les decía que camine entre los 12 y 18 meses es lo esperable. Más de los 18 meses ya me tengo que preocupar. Si hay alteración del tono a cualquier edad, hipertónico o hipotónico, a cualquier edad, es una alarma de desarrollo. Y las asimetrías. A veces dicen, metí un poquito el pie. Todas las asimetrías que sean una alarma de desarrollo. Una manito la tiene acá y la otra acá. Todas las asimetrías, hasta la asimetría facial, por ejemplo, la genesia del núcleo del facial, el síndrome de Mobius, da asimetría facial. Todas las asimetrías que les dé, que sea un signo de alarma para ustedes, ¿ya? Todas las asimetrías. Asimetría en la marcha, patológico hasta que se demuestre lo contrario. Asimetría en las manitos, patológico. Asimetría en el moro, patológico, ¿ya? Entonces, todas las asimetrías, considérenlas que no son buenas, ¿ya? Entonces, de esto acá, esto es de la presentación, quiero que se lleven esto como parte de su clínica, ¿ya? Niño que a los 3 meses no controla la cabeza, problema. Que no siga la mirada, problema. Que no gire, que no se siente con apoyo, sin apoyo, que no se desplace, que no se vaya de un punto a un punto B, aunque sea gateando, reptando como gusano, como fuera, pero tiene que desplazarse de un punto a otro. Las alteraciones del tono a cualquier edad, digamos, son patológicas, excepto en los prematuros. ¿Por qué en los prematuros? El prematuro tiene el tono de base usualmente un poquito alto. Pero como el prematuro no lo manejan en los primeros niveles de atención, no nos vamos a preocupar por eso. El prematuro o pretérmino tiene el tono de base un poquito alto, ¿ya? Pero también lo regula conforme va desarrollando. Muy bien, acá les mencionaba que hay varias escalas. Una de ellas es la escala de Milani-Comparetti. Y la escala de Milani-Comparetti, ahí vemos cómo va el desarrollo y evalúa lo que es la parte de movimiento y respuesta. Es un test que lo utilizan más los terapistas físicos, pero no es tanto como para hacerlo como un tamizaje. Lo que me ha preocupado un poquito ver en la norma actual de CRED
del Ministerio de Salud, este era el test que utilizaban, el test peruano de desarrollo. Ahora he visto que han hecho otro test, pero que se han eliminado un montón de hitos, ¿ya? Supuestamente lo han hecho un poco más aplicable, pero usualmente en lo que se evaluaba CRET utilizábamos, Milani Comparetti nunca se ha usado EDP, test peruano, EDP de 0 a 24 meses, test peruano de 0 a 30 meses. Luego se ha usado TEPSI, pero ahorita se ha alterado la norma, se ha cambiado la norma y han puesto, por ejemplo, algunos hitos, solo algunos hitos clave, pero me parece que ahí faltaba un poquito más de evaluación porque han hecho como para un test de tamizaje nomás. Entonces, acá les voy a hablar un poquito del test peruano que estaba vigente hasta el año pasado, hasta la norma que se ha modificado, que es el test peruano de 0 a 30 meses, evalúa lo mismo, ¿no? Área motora gruesa, motora fina o coordinación visomotriz, que lo dicen es la parte del desarrollo del lenguaje, ahí habla del lenguaje comprensivo, expresivo, la parte de audición, la parte también del comportamiento social y le agrega inteligencia aprendizaje, ¿no? Entonces, evalúa lo que la mayoría de test evalúan y cuando algo no está yendo bien, te dice, este es un retraso del desarrollo. Si eso lo asocias a factores de riesgo, entras al sistema de referencia, ¿ya? Entonces, ustedes probablemente cuando lleguen al CERUMS ya haya alguna norma adecuada de con qué test van a estar evaluando, que eso es lo que tienen que manejar, pero a grandes rasgos ustedes tienen que saber desarrollo psicomotor. Sería un poco frustrante que ustedes lleguen al primer nivel, la enfermera les diga, este niño tiene algún trastorno de desarrollo y ustedes no puedan identificar qué está pasando con ese niño. Por ejemplo, les mencionaba, ¿no? Que el test de Milani Comparetti se aplica de 0 a 24 meses, el test peruano de 0 a 30 meses, el Milani Comparetti cualitativo, el Atris Quali cuantitativo, los dos son de tamizaje y seguimiento. No interesa que test estén poniéndonos en la norma, no interesa, pero sí tenemos que tener en cuenta los hitos clave. Ahora, eh, hablábamos de estimulación temprana y intervención oportuna. Son dos conceptos que es probable que se vayan actualizando. Cuando nosotros hablamos de estimular, y algunos llaman centro de estimulación temprana, en realidad no queremos que logre antes las cosas, sino que logre en el momento que corresponde. Porque si yo hago adelantos, en realidad estaría alterando el desarrollo, ¿cierto? Entonces lo que queremos es que sea una estimulación que logre el desarrollo en el momento preciso, es decir, una estimulación oportuna. Entonces, dentro de la estimulación oportuna, es lograr que se intervenga y logren ventajas de la plasticidad, que sea adaptada a las necesidades del niño y la familia, que tenga el enfoque biopsicosocial y que sean en programas sostenidos en el tiempo. Hay objetivos, ¿no? Potenciar el desarrollo, prevenir discapacidad, apoyar a la familia y promover la participación social. Cuando nosotros ya tenemos algún daño a la salud, es decir, ya tenemos algún trastorno, tenemos que manejar algunas cosas. Por ejemplo, si tenemos un niño de 3 meses que tiene un síndrome de Down, que llega a la consulta, el desarrollo de hecho que va a estar alterado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tiene el tono bajo, su cabecita probablemente no la controle, pero hay que hacer un seguimiento del desarrollo. Por lo tanto, sí tengo que hacerle la evaluación del desarrollo, probablemente salga con retraso y tengo que ir viendo y logrando que vaya avanzando en el desarrollo. Y para ello, usualmente utilizamos la estimulación psicomotriz y terapias específicas y apoyo familiar. Por ejemplo, les ponía el ejemplo de un niño con síndrome de Down, cuya característica es que sea hipotónico. En este caso, lo que vamos a hacer es activar el tono. No solo eso, cuando hablamos de estimulación psicomotriz o desarrollo psicomotriz, estamos hablando de algo bien grueso, bien grande. La estimulación psicomotriz pensamos que es, ya que el niño se mueva. No es tan sencilla. La estimulación psicomotriz incluye la psicomotricidad gruesa, psicomotricidad fina, nociones temporoespaciales. Y temporoespaciales me refiero a diferenciar arriba, abajo, atrás, adelante, etcétera, el antes, después, la psicomotricidad y va cambiando conforme el niño va creciendo. Por lo tanto,
a veces dicen, ¿por qué va tanto el niño a rehabilitación? Es porque se va adecuando a las necesidades de lo que requiere el niño. Existen diferentes técnicas y va a depender de lo que requiera. Por ejemplo, si es un niño que es disperso, que es desatento, estimulación multisensorial le va a costar, ¿cierto? Entonces tenemos que ver cómo vamos a manejar. Si es un niño que necesita que se le trabaje diferentes texturas, vamos a trabajar, por ejemplo, la estimulación multisensorial, el tema táctil, movimientos, presión, contrastes, la parte musical, el tema de aromas también, ¿no? Ahora, siempre tiene que tener un orden. ¿Por qué? Porque recuerda que si al niño le pones muchas cosas, el niño se dispersa. Y ahorita con toda la exposición que tenemos a las pantallas, la capacidad de centrar la atención está afectada. Y estamos poniendo pantallas a veces a niños desde los 3 meses. Entonces, esa estimulación multisensorial a veces hay que corregirla y medirla. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿quiénes tienen que participar acá? Necesariamente tiene que participar el cuidador principal del niño. ¿Por qué? Porque no es que quien haga la intervención tiene que estar trabajando sola, necesita que la familia se involucre para que también fortalezca el vínculo afectivo y va a permitir que este niño se vaya integrando a la sociedad. Usualmente nosotros vemos que este protocolo de cómo debemos manejar al niño debe tener cierto orden. Primero tenemos que tener algún instrumento de tamizaje, como son los tests o los cuestionarios específicos. Ahora, dentro de los tamizajes están tamizaje de factores de riesgo. En verdad, esta clase es bien pequeña, estamos pasando de la hora y de repente la otra clase la vamos a cortar. ¿Por qué es importante reforzar esto? Por ejemplo, en el niño que nace con Apgar menos de 7, yo me tengo que estar preocupando un poquito. Pero si ese niño que nace con Apgar bajo hace ictericia, me preocupo más, ¿cierto? Y ese niño, hay una ley que nos dice que tenemos que hacer tamizaje neonatal de ciertas cosas. Y si sale con hipotiroidismo congénito, ya se explica la ictericia y se explica probablemente el tema de que haya sido el tonito bajo y probablemente por eso ha influido en el Apgar. Entonces, tenemos que hacer diferentes tamizajes, desde el tamizaje neonatal, el tamizaje con instrumentos, con cuestionarios y el tamizaje también con factores de riesgo. Identificación de factores de riesgo. Los padres son padres jóvenes, padres añosos, hay grado de consanguinidad, hay alteraciones de repente de algunos trastornos genéticos en los familiares. Y así, ustedes tienen que identificar histericia, todos los factores de riesgo para que tengamos mapeado si estos riesgos van a influir o no en el desarrollo. Y si aparece algún síntoma o signo, vincularlo al riesgo. Por ejemplo, les decía, este niño que no escuchaba a los 8 meses después de haber hecho el silabeo, y si yo evalúo dentro de los antecedentes, encontré ictericia, ya me explica por qué este niño de repente no está escuchando. Ustedes saben que a la bilirrubina le gusta el nervio auditivo, sistema nervioso central, sobre todo nervio auditivo. Entonces, tengo que valorar factores de riesgo asociados a los síntomas y signos que vamos encontrando y el diagnóstico final. Luego hacemos la evaluación con las escalas, hacemos el diagnóstico. Obviamente el diagnóstico va a estar vinculado a los factores de riesgo. Hay que ver cómo vamos a hacer la planificación con objetivos claros, y ahí sí les pongo que tienen que ser medibles, alcanzables, relevantes y con plazo. ¿Por qué es importante esto? Porque tenemos que ser bien realistas como planteamos también las cosas, y eso lo vamos a ver también cuando veamos parálisis cerebral, ¿no? Porque a veces decimos, ¿por qué tenemos 8 años a un niño en terapia? Porque no hemos tenido bien claro cuál es el objetivo. Ahora, la intervención siempre hay que ver la implementación de programas de estimulación multisensorial, terapias específicas, la reevaluación periódica y siempre hay que hacer modificaciones de los planes de intervención para ver que la evolución se vaya garantizando. Si ya vemos que no hay mayor evolución, hay que también dejar de hacer las cosas por hacer. Entonces vamos a resumir un poco esto. Las conclusiones claves son las leyes universales y la variabilidad. El neurodesarrollo sigue patrones establecidos, cefalocaudal, próximo distal, pero cada niño es único en su trayectoria. ¿Qué quiere decir? Que a veces controlan la cabeza a cierta edad, pero hay que tratar de que sea dentro de los rangos de la normalidad. Hay marcadores de maduración
Y vamos a ver eso con los reflejos primitivos, la desaparición de ellos también, ¿no? Y eso nos va a decir cómo va el desarrollo neural, el progreso neural. La base del movimiento, el control postural adecuado, es el cimiento de todas las funciones motoras superiores y la interacción con el entorno. Eso es algo que no deben olvidar. La detección temprana es importante. Cuando ustedes, la escala que usen, en donde estén, o la que esté aprobada en el momento, si ustedes encuentran algún trastorno en el desarrollo, tienen que hacer la intervención oportuna. El potencial de la plasticidad es infinito. La estimulación multisensorial es bien, bien importante, sobre todo cuanto más intenso es el desarrollo, que es en los primeros meses de vida y el primer año. Ahora, algo que es importante, la responsabilidad es compartida. A veces decimos, no es del padre, no es del sistema educativo, porque lo que dejemos de hacer en esta etapa nosotros como personal de salud se va a ver reflejado en cuán mal estamos en las evaluaciones a nivel educativo, ¿no? Entonces, sí es importante que hagamos conciencia de ello, ¿no? Usualmente quienes identifican los trastornos del desarrollo, una parálisis cerebral ya es, como dice, una fractura lo diagnostica hasta el portero, ¿cierto? Cuando vemos algo muy, muy evidente, que alguien más lo diagnostique, ya no estamos siendo finos en nuestro diagnóstico. Pero lo que se nos pasa como sistema de salud lo está detectando las profesoras en el inicial. Y 20 a 30% de alteraciones del neurodesarrollo lo están detectando en la educación inicial. Entonces, se nos está pasando muchas cosas. Y la idea de conocer un poco el tema de desarrollo es que esto no se nos pase. Muy bien, creo que hasta ahí. ¿Preguntas? Si hay alguna pregunta, vamos a dejar de compartir. ¿Alguna pregunta? ¿Pregunta, duda? A ver, vemos en el chat, no hay ninguna pregunta. Bien, si no hay, ya, al final vamos a hacer un repasito, al final de las dos clases vamos a hacer un repasito de los hitos clave que deben saber para mañana. En realidad la parte de lo que me ha tocado son preguntas bastante sencillas y creo que hasta lo que vamos a ir hablando, vamos a ir manejando. El test de Milani es un test, lo que ve es la parte del desarrollo más que nada motor. Ahí no ve mucho del componente general del desarrollo. ¿Ya? Entonces, ahí, por ejemplo, se ve la respuesta evocada y la respuesta espontánea, como el niño reacciona, por ejemplo, ahí ven el reflejo del Landau, ven el control cefálico, la tracción, a la tracción, al prono, al supino, etcétera. Entonces, es como los controles, pero lo utiliza más el terapeuta de terapia física, es bien específico para ellos. ¿Ya? Pero en general lo que me gustaría que ustedes se lleven que el desarrollo es el de test peruano, como les decía, como un hito, que es la parte motora gruesa, motora fina, la parte de lenguaje y la parte social. Algunos la parte del lenguaje la ponen en lenguaje comprensivo, expresivo, audición, pero sigo siendo lenguaje. Y la parte de coordinación visomotriz la ponen como visual o motora fina, pero sigue siendo de coordinación. Entonces, como lo disagreguen, ustedes tienen que ver motora gruesa, control postural, control de cabeza, tronco y bipedestación y marcha. La motora fina, coordinación visomotriz, la parte visual y la parte de la parte motriz fina o prensión, pinza, etcétera. La parte del lenguaje, ven el lenguaje expresivo, cómo habla el niño, el lenguaje comprensivo, si sigue una orden, y la parte de audición, ¿no? Entonces, la parte social, ven el comportamiento social, cómo se siente en la mesa, cómo juega, y el de test peruano tiene una línea final que integra, en realidad no es algo diferente, inteligencia y aprendizaje, por ejemplo, en los primeros meses, ¿qué dice? Se emociona, se pone alegre cuando va a tomar tetita, denota inteligencia. Se ríe cuando lanza un objeto. El niño por naturaleza tira las cosas y ahí va aprendiendo que es causa-consecuencia, ¿no? Tira y ve que se rompe.
Y todavía las mamás vienen y dicen, este niño travieso, se pone contento y sigue todavía conchudo, mira cómo rompe las cosas. No es que sea conchudo, es causa consecuencias, parte del desarrollo de la inteligencia, ¿no? Entonces, en el test peruano lo han desagregado ahí. Encuentra el objeto oculto. Tú les pones un objeto niño y obviamente tiene que usar sus manitos, su control motor para encontrar el objeto. Es como la integralidad. Pero en líneas generales, el desarrollo te evalúa 4 áreas grandes, que es motora gruesa, motora fina, coordinación visomotriz la conocen, lo que es lenguaje, que acá está lenguaje comprensivo, expresivo, audición, y lo que es el comportamiento social adaptativo, ¿no? Eso en resumen. No sé qué preguntas más tenemos. Si no, tenemos un break de 5 minutos. Creo que sí nos vamos a ir hasta las 6 de la tarde. Ya, un break de 5 minutos y la próxima clase la vamos a hacer un poquito más breve, ¿ya? Y dejen sus preguntas. Si tienen algo más, break de 5 minutitos para reposar la voz. Nos estamos encontrando exactamente a las 4:35. ¿Listo?